Saludos amigas y amigos de Encima de la Noticia. Bueno, en esta versión de este programa venimos con un tema complicado en la República Dominicana, el tema de las drogas. El tema de las drogas. Ustedes saben que cada vez es más preocupante este tema porque en la República Dominicana, como ya ustedes habrán oído, ha subido el consumo de estupefacientes, de drogas ilegales, y entonces se dice que tiene que ver con que la República Dominicana pasó de ser una tierra de tránsito a una tierra de destino de una gran parte de esa droga, porque a los que intervienen en ese negocio se les paga en especie. Eso quiere decir que parte del pago que le dan no es en efectivo, sino en especie, en el producto. Y ese producto se queda aquí, se comercializa, y eso ha incrementado el consumo de estupefacientes, de drogas ilegales. Estamos hablando, por supuesto, de marihuana, de cocaína, de las otras drogas ilegales que sabemos que transitan por nuestro país y por nuestro mundo. ¿Y por qué este tema ha venido al tapete? Por un caso reciente, el caso del ingeniero Juan Tomás Gibre Miller, de Puerto Plata. Este ingeniero de 79 años fue apresado en su casa por tener una plantación de 47 matas de marihuana en su patio, ¿verdad? Pero era marihuana para consumo medicinal. Oiganlo bien, para consumo medicinal. Este ingeniero, Juan Gibre, que yo cuando lo escuché su nombre dije, no, pero no puede ser el poeta. Bueno, él es hijo del poeta Juan Gibre, del poeta y declamador Juan Gibre. Y se llama como su padre, ¿no? Entonces, este señor murió en la cárcel y se ha producido un escándalo no porque él sea ingeniero o porque sino por el caso mismo. Porque no se trata de un consumidor vicioso de la marihuana, sino un consumidor, un hombre con una condición de salud que le obligaba a consumir el aceite de la marihuana, no a fumarla, sino producía un aceite que se inyectaba, creo, y que desde hace más de 9 años él venía luchando porque solicitando que se legalice la marihuana para uso medicinal. Yo creo que todos ustedes, todos y todas, saben que la marihuana se utiliza como base para muchos medicamentos y se aplica para medicamentos asociados a personas que tienen enfermedades terminales. Personas que tienen cáncer terminal o que tienen dolencias muy fuertes de enfermedades degenerativas. Y entonces, bueno, se aplica la marihuana con uso medicinal, se aplica. Entonces, este señor había estado desde hace más de 9 años luchando porque se legalice en la República Dominicana la marihuana para uso medicinal, como era su caso. Y parece que el caso de una hija también que tuvo, que también por una misma condición consumía productos derivados de la marihuana, pero que en la República Dominicana son ilegales, porque en la República Dominicana es ilegal. Es decir, la ley 5088 prohíbe que usted cultive o consuma esos estupefacientes. Entonces, esto ha traído este caso. Bueno, debo decir que él había incoado un recurso de amparo, ¿verdad? Y parece, obtenido ganancia de causa, porque de alguna manera se estaba citando a funcionarios, entre ellos a la procuradora Miriam Germán, y tengo entendido que al presidente de la Cámara de Diputados, otros funcionarios, para que comparecieran a una audiencia, tengo entendido que el 6 de junio, con el propósito de conocer este recurso que había incoado este señor. Sin embargo, de acuerdo a la ley, el señor fue apresado, porque fíjense que la ley no siempre es justa.
Una cosa es la ley muchas veces y otra cosa es la justicia. Se intenta que una y otra vayan de la mano. Pero usted dice, bueno, pero si este señor no era un vicioso, vamos a decir, no era un marihuanero, un drogadicto, sino un enfermo que necesitaba esta droga. Porque, bueno, es curioso, pero vamos a estar claros con esto. Aquí nosotros le decimos farmacia, pero en los países, en otros países, y sobre todo el área, de esta área, las farmacias son droguerías, porque las medicinas son drogas, solo que son legales, como el alcohol es droga. Es una droga. El tabaco es una droga, pero drogas legales, drogas que ya están en la ley, que usted la consume y nadie va a decir, esto es un drogadicto. A nadie le dice a un borracho, drogadicto. Aquí nadie le dice, pero es droga que está consumiendo. Ese consumió droga. El que se emborracha, se emborrachó con una droga que se llama alcohol, solo que es una droga legal. Entonces, ¿qué pasa con esta droga específica que es la marihuana? Que tiene esa particularidad. No estamos hablando de otras drogas, porque alguna gente ha dicho, no, a propósito de este caso de Juan Gibres, se debería considerar legalizar las drogas. ¿Cómo así? No, no se trata de eso. Se trata específicamente del caso de la marihuana, que habría que considerar si es posible abrir la discusión para un uso, la legalización de un uso medicinal de este producto. Ustedes saben que en los Estados Unidos, ya en varios estados, el uso de la marihuana para consumo menor, incluso allá, para consumo menor, o para cuestión medicinal, es legal. En Europa, en varios países, eso se legalizó hace mucho tiempo. Los que son partidarios de la legalización, no de las drogas, aunque algunos han dicho, bueno, las drogas, no sé si es que lo citan así, pero estamos hablando de la marihuana, porque yo no sé si hay alguien, a lo mejor sí, hay gente que plantea aquí que también se legalice el crack, la cocaína y todas esas cosas. No dudo que haya gente que plantee eso, pero nosotros nos queremos quedar con este caso, porque es un caso que envuelve a la sociedad dominicana y que envuelve a nuestra juventud. De repente, en medio de esta discusión, se pueden distorsionar muchas cosas. Y puede por ahí comenzar una fiesta de que no es así. Esto es un caso muy triste de este señor de 79 años, ingeniero, un señor culto, un señor de una familia reconocida, su padre un gran artista. Y entonces, bueno, este señor muere, y muere con esta condición. Y fíjense qué cosa, no era un señor que se estaba escondiendo. Él había ido a la televisión en el gobierno de Danilo Medina en el año 2019. Él estuvo en un programa, creo que en el programa de Nuria, reclamando que se legalizara la marihuana para uso medicinal. Es decir, no era una persona de que como un drogadito que se esconde por ahí para drogarse. No. Era una persona culta, una persona profesional con una condición de salud. Ese caso hay que ponerlo sobre el tapete y discutirlo. Hay que ver cuáles son los pros y los contras. Los que son abanderados de la legalización del uso de la marihuana, yo no quiero meterme más allá del tema de las drogas, porque ya es mucho más complejo. Ni siquiera en Estados Unidos se ha abordado de que el consumo de otras drogas como la heroína u otras peores. Es más, Estados Unidos está pasando por un lío tremendo con una ahora nueva droga que se llama el fentanilo. Estados Unidos y otros países. Imagínense ustedes, porque son drogas mortales, son drogas terribles. Bueno, todas las drogas en principio tienen efectos. Algunas son drogas buenas, como la que usted se toma que le receta su médico para alguna dolencia. Son drogas. No le llamemos de otra manera. Usted le dice medicina, medicamentos, pero es una droga. Es una droga. Por eso es que se llaman droguerías las farmacias en otros países. Bueno, entonces sí es verdad que hay drogas que funcionan para algo bueno, es decir, que tienen una función, y otras no. Por ejemplo, vamos a decir una cosa que quizá todos los que hemos sido sometidos a un proceso quirúrgico hemos pasado por eso. Cuando usted le ponen una anestesia
¿Ustedes saben lo que es eso? Eso tiene un efecto sobre el cuerpo. La gente se duerme. La gente se duerme. Eso tiene un efecto narcótico. Un efecto narcótico. ¿Mm? Entonces, te duerme, tú no sientes dolor. Es lo que pasa con la marihuana, con lo que la usan para cuestión medicinal. La usan para esa condición que tienen y eso les reduce el dolor, le hace llevar su vida de otra manera. De otra manera. Y yo no quiero decir aquí ninguna opinión personal, simplemente digo que ante un caso como este, y sé que esto se ha repetido de alguna u otra forma, no dudo de que otras personas hayan muerto por condiciones similares, pero este caso que ya salió a la luz pública, que involucra a la justicia, que este señor tuvo la valentía de ir a incoar un recurso de amparo para que no se penalizara el uso medicinal de la marihuana o para que se despenalice el uso de la marihuana para fines medicinales, pues estaba actuando de cara al sol, estaba abierto, o sea, es un tema que quizá debió considerarse. Pero ya sabemos que cuando hay una ley de por medio, la ley es la ley, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complejo, porque ¿qué usted le diría al policía o al miembro del Ministerio Público o al propio juez? Es decir, ¿qué usted le diría? Ellos están actuando en función de la ley 50 y 88 prohíbe eso. Es terrible, pero lo prohíbe. Es terrible en este caso, quiero decir, porque la ley 5088 está dirigida a impedir que la gente consuma drogas y que le hagan daño, a hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a la sociedad. Porque la drogadicción es un mal no solamente individual, se convierte en un mal social, porque los individuos que caen en un grado grave de consumo de estupefacientes, ¿qué ocurre con ellos? Que se convierten en improductivos, se convierten en una carga para su familia y muchas veces en un peligro, porque a determinado nivel de drogadicción, estos individuos terminan delinquiendo. Ustedes saben que hay muchísimos casos de gente que ha llegado a estados tan graves de drogadicción que han atentado contra su propia familia. Hay hijos que han matado a su mamá buscando dinero para consumir a ese nivel, una cosa patética, terrible, ¿verdad? Y hay casos en los Estados Unidos, te han visto en algunos estados, como en esas sociedades, en la zona de California, ustedes han visto los videos de la gente cayéndose como zombie con el fentanilo. Es decir, las drogas son un mal terrible, son un mal terrible. Este tipo de droga, porque vuelvo al punto, es decir, las drogas no todas son malas, porque hay drogas que nos salvan la vida. Muchas de esas medicinas que son drogas, que muchas veces son para males que tenemos, terminan salvando la vida. Quizás en el caso de la marihuana pasa esto. Yo no soy quien para decir que es así. No tengo, aunque he leído muchos estudios que avalan eso, hay otros que dicen lo contrario. Entonces, ahí los expertos tienen que hablar. Tienen que hablar los expertos y quizá la República Dominicana tiene que abocarse a un diálogo alrededor de este tema. No es fácil, no es fácil. Aquí va a venir un valladar humano en contra. No, ¿cómo va a ser? Y entonces muchas veces nosotros no nos escuchamos. Gritamos demasiado y no nos escuchamos. Quizás un diálogo sosegado, ok, con los expertos médicos, expertos psicólogos, todos los involucrados en esa área que tengan que ver con eso, pues, bueno, de hecho yo vi una declaración de Casa Abierta, de Radamés de la Rosa, el presidente de Casa Abierta, y su posición, fíjense que Casa Abierta es una institución que trabaja con el tema de la prevención de las drogas y del tratamiento a los adictos. Entonces, esta institución vio una gran injusticia en este caso de del ingeniero Juan Chibre. Y de alguna manera pude inferir que estaría abierta la casa a una discusión sobre el tema de la legalización de la marihuana con usos medicinales.
hay argumentos en el sentido de la prohibición de las drogas, o en este caso de la marihuana, quiero circunscribirme a esa, que dicen que el hecho de que exista una penalización del uso de las drogas, y en este caso específicamente de la marihuana, lo que hace es encarecer el precio de esos productos y generar violencia, porque lo que está prohibido, como tiene que hacerse de forma ilegal, cuesta más y muchas veces cuesta que los individuos para agenciársela cometan delitos. Entonces, son cosas que hay que ponerlas sobre la balanza. Hay que estudiar los casos de los países que han legalizado la droga, ya sea para uso medicinal o total, la marihuana, y ver cuáles son sus estadísticas. A ver si sus estadísticas nos dicen, mira, es mejor que se legalice o se legaliza hasta aquí o hasta allá. Porque si es necesaria, y de hecho es base de muchos medicamentos, pues entonces es un tema para ponerlo sobre el tapete y discutirlo con la asesoría de los expertos, tomar las mejores decisiones posibles. Mientras tanto, uno tiene que lamentar la muerte de este ser humano, que me luce, no lo conocía, pero me luce que era un gran ser humano, un tipo además aguerrido, porque atreverse a sembrar 47 matas de marihuana en su patio, claro, insisto, él actuaba de cara al sol, porque él no era un drogadicto, señores, no era un drogadicto, era un consumidor de marihuana con fines medicinales. Y ese tema, yo insisto, debe ser suficiente para que aquí haya una discusión, por lo menos en relación con esa droga en específica, con ese producto en específico. Haber una discusión sin muchos apavientos, sin muchas pasiones, sin muchos gritos, sin esa cerrazón que muchas veces, esa cerrazón nos lleva a la sin razón, porque no nos dejamos, no nos escuchamos, no nos cancelamos las opiniones de los otros. No, así no se crece como nación, así no se crece como país. Ojalá de verdad las instituciones involucradas se aboquen a esto y haya una política más de salud alrededor de las drogas, mucho más responsable, mucho más científica, y por supuesto que mejore la vida de muchos dominicanos que pudieran estar en esa condición, ¿verdad? Y de mucha gente que pudiera estar en esa condición, del señor Gibre, y además que tienda a bajar el consumo pernicioso de las drogas que afecta a un sector tan importante de la vida, que son los jóvenes, señores. El gran problema para mí de las drogas es que afecta fundamentalmente a gente en edad productiva, que lo convierte en inútiles. Primero en inútiles, después en una carga y finalmente en un peligro. Así, eso es un problema. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la forma en que se gestiona la política frente a las drogas. La forma en que se gestiona. Y yo siempre me remito a lo siguiente. Muchas de las drogas que hoy se consumen antes fueron ilegales. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes lo saben, la gran mayoría de ustedes lo saben. El papá de un expresidente de los Estados Unidos, asesinado por cierto de los Kennedy, fue inicialmente un traficante de alcohol, de whisky. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando el whisky era ilegal en los Estados Unidos. O sea, se consumía whisky de contrabando. ¿Entiende? O sea, el whisky llegó a ser una droga prohibida. Eso que nosotros no lo tomamos hoy de lujo fue una droga prohibida en un momento dado. Y traficar eso era ilegal y usted podía correr con la cárcel. Busquen las películas por ahí que están, las historias, los documentales, para que ustedes se den cuenta de que la historia, lo que hoy a veces nos parece una aberración, mañana es eso, historia, mañana es experiencia. Muchas de las cosas que hemos sufrido a lo largo de la historia no siempre fueron así. Y muchas de las cosas que hoy tenemos, mañana no serán iguales, porque el mundo cambia, el mundo muta,
y ojalá que siempre sea para lo mejor. Ahora que estamos hablando de reforma fiscal, de reforma a la ley, tiene que haber una ley de salud. Y en esa ley de salud tiene que entrar el tema de los estupefacientes, de las drogas. Cómo tratar a las drogas. Cómo tratar a los consumidores. ¿Qué tipo de consumidor? El consumidor, digamos, pequeño, el consumidor más grande, el traficante, es decir, cada uno tiene que ser tipificado allí, ¿verdad? Porque es una ley también, entra en la ley de salud. Así que quise que conversáramos sobre esto porque sé que se está hablando por todas partes y aquí entendemos que esto es una noticia importante para la República Dominicana. Por cuánta gente afecta el tema de las drogas y por cuántas personas pudieran estar en una situación de necesidad de medicamentos asociados con esta droga ilegal ahora, que es la marihuana, y que no lo pueden usar porque aquí es ilegal, es decir, la ley 5088 lo impide. Y muchos que lo necesitan, si tienen la posibilidad, se van a Estados Unidos, a un estado donde sí lo pueden adquirir y lo pueden usar. Todo eso tiene que estar sobre el tapete en una discusión de un país que todos queremos que vaya siempre hacia lo mejor. Así que muchísimas gracias y pongan su comentario lo que ustedes piensan ahí abajo acerca de este tema. Nos vemos en una próxima entrega de Encima de la Noticia.